Muy bien, vamos a continuar nuestros estudios. Ya sabéis que estamos siguiendo el libro El Catecismo de la Nueva Ciudad. Alguno de vosotros lo tenéis, ¿verdad? Espero que no solo lo estéis leyendo ahora, sino que lo hayáis leído antes, porque hoy vamos a tratar esa pregunta: ¿cómo y por qué nos creó Dios? Creo que es un tema importantísimo, fundamental, no solo como seres humanos, sino también como creyentes, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar, José Alberto, ¿puedes dar gracias al Señor por este tiempo y que nos ayude a profundizar en su palabra? Amén, gracias. España se une al club de los 10 países con acceso al espacio. Todos los informativos están haciendo eco de esta gran noticia, ¿no? Una empresa privada española pues ha lanzado el primer cohete, Miura. Hombre, no se podía llamar de otra manera en España, ¿no? Miura 1. Y bueno, pues hace poco lo lanzaron la madrugada de ayer sábado, con lo cual ya estamos metidos en ese club de la carrera espacial. Pero ya en 1957 la Unión Soviética pues lanzó con éxito el primer satélite artificial, y poco después, a los meses después, pues coloca en órbita el Sputnik 2 con la famosa perrita Laika, que todos nos acordamos, ¿verdad? Siempre esa noticia. Lo hemos estudiado, lo hemos escuchado 50.000 veces, y fue un hito porque fue la primera vez que se lanzó al espacio un ser vivo. Y bueno, pues llegó bien. Y hubo más éxitos a lo largo de los años, pero algo que nos sorprendió en julio de 1969, Apolo 11. Pues Apolo 11 lleva a esos astronautas a la Luna, esas personas que son capaces de pisar la Luna. Increíble, ¿verdad? Tremendo. Algunos todavía ni se lo creen, pero parece que es cierto, ¿no? Es cierto, y ya veréis qué más. El ser humano siempre ha estado fascinado por la creación de Dios, por lo desconocido, por aquello que está más allá de nuestros ojos. Y siempre hemos querido, pues eso, conquistar, controlar, ver lo que hay más allá. No solo hemos querido aprender a volar, sino hemos querido echar un vistazo a aquello que tenemos tan lejano. Unos por curiosidad científica, otros por situaciones políticas, otro por cuestiones hegemónicas y otro por cuestiones económicas, que obviamente también es algo que se mueve alrededor nuestro, y mucho, ¿no? Ya se está hablando de que están materializando los viajes espaciales turísticos. Ahora, eso sí, si queréis hacer un viaje turístico, empezar a ahorrar, ¿vale? Porque no es lo mismo ir ahí a Peñaranda de Bracamonte que hacer un viaje como este. Viajes turísticos. Pero incluso, yo no sé si alguno de aquí estáis ahorrando para comprar una casa. O como nosotros, pues tenéis una hipoteca en la cual estáis comprando una casa. Ya podéis estar ahorrando para comprar una casa en la Luna. La noticia que salió, creo que fue el miércoles. La NASA está invirtiendo 60 millones de euros para construir casas en la Luna para el 2040. 2040, 20, 50... No sé si estaremos aquí al 2040, ¿verdad? Pero bueno, podemos ir ahorrando por si acaso queremos comprar una casa en la Luna, ¿vale? Pero tranquilos, si no podéis hacer un viaje espacial,
Si no podéis comprar una casa en la luna, tenéis el gran privilegio de poder poner vuestro nombre a una estrella. Qué bonito, ¿verdad? Poner vuestro nombre a una estrella, por poco dinero. No estoy haciendo promoción, ¿vale? Aquí que luego no me salgáis y vayáis a poner vuestro nombre en una estrella. Por poco dinero. Puedes comprar una estrella para ti o regalársela a una persona, a un ser querido. Y es interesante porque dice, la publicidad dice, obsequia un pedacito del cielo. Ah, qué bonito, ¿eh? Qué romántico. Un regalo que durará toda la eternidad. El problema es que nosotros no duramos toda la eternidad aquí, en esta tierra. Pero, según ellos, esa estrella puede durar toda la eternidad. Y es que el ser humano siempre, como decía, ha quedado fascinado por la creación de Dios. Fascinado por la riqueza, la variedad, la originalidad, las maravillas que encontramos a nuestro alrededor. Aquellas cosas que vemos, esa explosión de belleza que encontramos a nuestro lado, pero también esa explosión de belleza en aquello que desconocemos, ¿verdad? En aquello que está más allá. Y queremos descubrir, y queremos conquistar, y queremos realmente conquistar la creación de Dios, porque eso nos hace sentir grandes, poderosos, gente con inteligencia, con capacidad, capacidades de... Y eso lo vemos a lo largo de todas las generaciones, de todos los siglos, ¿verdad? El hombre siempre ha querido y quiere conquistar. Ahora, por desgracia, no todos, cuando vemos ese esplendor de belleza, no todos reconocemos la mano de Dios en aquello que ha sido creado. Pero curiosamente, en Génesis capítulo 1, versículo 1, nada más ese comienzo de la palabra de Dios, fijaros cómo empieza. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Punto y se acabó. Y todos podríamos pensar, hombre, vamos a ver, da una pequeña explicación de cómo se hicieron las cosas, manifestaciones científicas, evidencias que demuestren que Dios no tiene que demostrar nada. A veces nosotros, como seres humanos, pensamos que tenemos el derecho de, y que somos el centro, el ombligo de la creación. Somos lo máximo, lo más allá, lo crucial, lo más importante. Y entonces Dios nos tiene que decir, tiene que demostrar cómo hace todas las cosas, cómo ha hecho. Nos tiene que dar explicaciones del por qué y de cómo hace las cosas. Pero sin embargo, el autor en Génesis 1:1 dice categóricamente, el Señor creó. Y punto. Tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Tú puedes buscar evidencias o no buscar evidencias dentro de la palabra de Dios, que las hay, aunque Dios no se enreda en demostrar cosas, las hay, o fuera de la palabra de Dios. Pero la veracidad de Dios no depende del pensamiento de cada uno de nosotros. No importa lo que tú o yo piense, o lo que... ¿Cuántos somos? ¿8 millones de seres humanos en el mundo? Da igual. No, perdón, 8.000 millones, ¿vale? 8.000 millones de personas en el mundo. Da igual lo que piensen o lo que dejen de pensar. Da igual lo que pienses tú o lo que dejemos de pensar cada uno de nosotros. Dios es lo que es y no depende de ti para ser lo que es. Dios es veraz y no depende de si le creemos o no lo creemos. La realidad de Dios existe en sí misma. Y no le podemos tocar, no le podemos manchar, no le podemos cambiar, no le podemos enmudecer, no le podemos hacer nada. Porque no afecta lo que nosotros realicemos para la existencia y la realidad de Dios, ¿vale? Por lo tanto, entendamos que si alguien quiere evidenciar lo contrario,
que lo intente. Que lo intente. Y que luche contra Dios. Porque Dios no tiene que demostrar nada. Y es verdad que hay momentos en los cuales vemos pinceladas en la palabra de Dios donde nos dice, por ejemplo, en Isaías, que la tierra es redonda. O donde Pablo, en Hechos capítulo 17, cuando está hablando, está mostrando a los griegos ese Dios desconocido. Es interesante, porque las evidencias de la existencia de Dios las está basando en la misma creación, el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es el Señor de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, le está diciendo, cuidado, que Dios es el creador, el Señor de todas las cosas. Y la evidencia de que realmente existe es aquello que está a vuestro alrededor, todo lo creado. No importa si es una cosa o es otra. No importa si son esos seres microorganismos pequeños o es el universo con todo su esplendor. No importa si es la belleza de aquello creado, como una flor, o si es la complejidad del ser humano. No importa si es algo material o algo espiritual, como sigue diciendo en Colosenses, ¿verdad? Visibles e invisibles, sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo, todo. Lo que conoces y no conoces, lo que ves y no ves, ha sido creado por el Dios Todopoderoso. Y esa es la evidencia que manifiesta Pablo. ¿Sabéis? A mí me gusta el Audi Q8. No sé si a los demás os gusta el Audi Q8. No. Te gustará otro. Me gusta, me encanta. Posiblemente nunca lo tenga en mi vida, pero me gusta. Y cuando veo pasar un Audi Q8, siempre pienso, ¡fua! ¡Qué maravilla de coche! ¿Qué equipo tiene que haber detrás de este coche para que puedan haber sacado ese coche? Curiosamente, ese. ¿Qué equipo de mecánicos? ¿Qué equipo de ingenieros? ¿De pintores? ¿De electricistas? ¿De inversores? ¿Qué equipo de personas han trabajado para sacar ese coche? Y si yo dijese que ese coche es, pues, nada, el objeto de una casualidad que surgió por arte de magia, seguro que todo el mundo a mi alrededor me diría, tú estás loco, o eres un ingenuo por pensar así. Porque detrás de ese coche hay una mano externa, un agente externo que ha trabajado para formar ese coche. Y ese es el argumento que utiliza Pablo. Mira la creación, mira la naturaleza, mira todo lo que te rodea, porque hay un Dios inteligente que diseña, que organiza, que crea, que sustenta, un Dios que ha creado todas las cosas. Y la evidencia de que eso es así está a tu alrededor. Te puede servir o no servir ese argumento, pero la realidad es que detrás de todo lo que vemos hay un agente externo, ese Dios todopoderoso que ha hecho las cosas con conocimiento y que no se ha equivocado, como veremos después, en hacer ninguna de sus cosas. Ahora, toda esta creación ha sido creada con un propósito. Y aquellos que estáis siguiendo la lectura de este libro, el Catecismo de la Nueva Ciudad, sabréis cuál es ese propósito por el cual Dios ha creado todas las cosas. Y hay premio. Hay premio para quien lo sepa. Para el primero que lo diga. Uy, qué pocos. Porque nos amaba. Porque nos amaba. Una cosa. Para darle gloria a él. Para darle gloria a él. Te lo has ganado, ¿eh? No sé si es porque estás leyendo el libro o porque has hecho la Éfeso. Es que ese es el... Es porque has hecho Éfeso. Claro. Cualquiera de las dos cosas nos vale. Todo lo que ha sido creado por Dios tiene un propósito. Y ese propósito es para darle gloria a Él. Todo
es para la gloria de Dios. No hay otro objetivo, no hay otro motivo. Luego podremos ir añadiendo diferentes cosas que son reflejo o la realidad del por qué hemos sido creados para este fin. Y simplemente voy a mencionar 2 textos que me parecen importantes con este objetivo. El primero es en Salmos capítulo 19, versículos del 1 y el 2. Dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Fijaos de qué manera manifiesta que todo ha sido creado para la gloria de Dios y en todo, de una manera u otra, se ve la gloria de Dios. Cuidado, desde las cosas más insignificantes a las cosas más importantes, todo nos va a mostrar algo del carácter de Dios, algo de su gloria. Y el siguiente texto, que es algo fundamental, que me gusta mucho, en Isaías 43, dice: trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra, a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Dios no hace las cosas por accidente. Tiene un plan, tiene un propósito. Nada, absolutamente nada, se escapa de sus manos. No hay casualidad, no hay fallos, no hay improvisación en la creación y en las cosas que Dios hace. Todo está bajo un plan, bajo un objetivo, bajo un propósito que Dios tiene para todas las cosas. Todo lo que Dios ha creado refleja, de una manera u de otra, refleja su gloria. Refleja algo de lo que Él es. Desde el insecto más pequeño al animal más grande, revela la gloria de Dios. Todo habla de la esencia de Dios, del esplendor de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de la belleza de Dios, de la originalidad de Dios, de los atributos de Dios, de lo que es realmente Dios, y que muchas veces no podemos comprender, como veremos después, si no es a través de la persona de Cristo. Pero todo, absolutamente todo, refleja eso. Y de una manera especial, el ser humano refleja o reflejamos la gloria de Dios. Cada uno de nosotros que andamos pululando por este mundo, estamos llevando una imagen. Y es la imagen del Dios Todopoderoso. ¿Por qué estamos llevando la imagen del Dios Todopoderoso? Y también tiene premio. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Porque somos creados a su imagen y semejanza. Tienes premio. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y eso es extraordinario. Cuidado, no quiere decir que Dios sea como tú y como yo, o como el más guapo o el más feo, o como el hombre o la mujer, ¿vale? No nos está hablando de físico, nos está hablando de la esencia de lo que somos como seres humanos. En Génesis 1:1 hemos visto que Dios es el creador de todas las cosas. El salmista y Isaías, el profeta Isaías, nos dice que todo ha sido creado para la gloria de Dios. Y vemos en Génesis 1, 26 y 27, como estamos hablando: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Las imágenes de Dios. La imagen que refleja ese original. La imagen que sale de esa imagen real de Dios, que representa algo o alguien. Cuando nosotros vemos una imagen, no solo estamos pensando en ese objeto, si está mejor hecho o peor hecho, sino que pensamos realmente en lo que está representando ese objeto. Y eso es lo que pasa con el ser humano. Dios nos ha creado a su imagen. Y es interesante, hombre y mujer,
Y ahí nos habla de la dignidad, que ya sabéis que me gusta mucho esa palabra, la dignidad del ser humano. Tanto el hombre como la mujer somos en igualdad, en rango, en derechos, también en deberes delante del Señor, pero sobre todo en dignidad. Nos ha creado con dignidad. Y no solo nos creó con dignidad, que como veremos después la hemos perdido con el pecado, sino que cuando hemos sido reconciliados con Dios, cuando hemos vuelto a tener una relación personal con Dios, tanto el hombre como la mujer, estamos en el mismo rango. Y creo que de vez en cuando tenemos que recordárnoslo, que no hay distinción ninguna, porque los dos, tanto el hombre como la mujer, representamos la esencia de lo que es Dios. Y cuando hablamos de esa esencia, tenemos que recordar otra vez que no estamos representando el físico de Dios. El que representa el físico de Dios, ¿quién es? ¿Quién es el que representa el físico de Dios? Cristo. Te lo has ganado. No sé si lo puedes comer o no. ¿Andas bien de azúcar? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Pero nosotros representamos algo. Y fijaos brevemente, simplemente a modo de recordatorio, ¿no? Al igual que Dios es trino, nosotros tenemos esa composición de cuerpo, alma y espíritu. Como Dios, el hombre es un ser intelectual, que pensamos, que razonamos, con poder creativo, con capacidad de crear, con una naturaleza moral. Sabemos lo que es lo bueno y lo malo, y también, por lo tanto, somos responsables. Cuidado, cuando cometemos pecado, no pensemos como algunos psicólogos, no, es que la culpa es la sociedad, no, es mi culpa. Cuando hago algo mal, yo soy el culpable, porque realmente tengo esa capacidad, esa naturaleza moral, que sabemos hacer lo bueno o lo malo, con esa ética, con esos valores, con ese libre albedrío en el cual Dios nos ha creado. Tenemos esa capacidad de comunicarnos unos con otros, pero además con un sistema complejo de lenguaje, no de cualquier manera. Tenemos capacidad de relacionarnos de una manera especial unos con los otros. Tenemos también esa naturaleza emocional, esos sentimientos, esas pasiones, por encima de esos meros instintos como tienen los animales. Nosotros tenemos capacidad de entender que si unas cosas nos perjudican, podemos tomar la decisión de no comerla o de sí comerla. Normalmente, todo aquello que nos perjudica o engorda es lo que más nos gusta. Y nos cuesta el decir que no. Y alguna vez decimos, bueno, por una vez no pasa nada, vamos a comer la golosina. Pero tenemos esa capacidad, ¿vale? Somos seres espirituales, porque realmente podemos relacionarnos con ese mundo espiritual, pero de una manera especial podemos relacionarnos con Dios, ese Dios espiritual. Y el ser humano tiene esa consciencia de ser consciente, es decir, que somos conscientes de nuestra misma existencia. Y cuando nos vemos a un espejo, nos reconocemos. Y cuando llegamos a la madurez, como porque realmente un niño está pasando en esa situación de que se va descubriendo día a día, ¿verdad?, cuando es pequeño. Pero cuando estamos desarrollando, somos conscientes de nuestra propia existencia. Por lo tanto, fijaos de qué manera todas estas cosas y muchas más representan lo que es la imagen y la semejanza de Dios. Y hemos sido creados con esa imagen y semejanza de Dios. Ahora, todo está siguiendo un plan. No, como decíamos antes, no es por casualidad que pasan las cosas. Hay dos creaciones que han fallado a Dios. ¿Sabéis cuáles son las dos creaciones que han fallado a Dios? ¿El hombre? Y los ángeles caídos. El hombre
y los ángeles caídos. Uf. Es curioso, ¿verdad? Las dos creaciones, vamos a permitirme estas expresiones, ¿vale? Las dos creaciones más especiales, con más magnitud, hemos sido lo que les hemos fallado a Dios. La imagen ha querido sublevarse contra esa representación. Hemos querido ser dioses. Hemos querido ser Dios. Y cuando quisimos ser Dios, tanto los ángeles caídos como el ser humano, entonces se difumina la imagen y semejanza que tenemos de Dios. Y es ahí cuando realmente viene en nosotros esa manifestación especial de la gloria de Dios a través de la persona de Cristo. Si de alguna manera podemos comprender y entender que todo ha sido creado para la gloria de Dios, la gracia que Dios manifiesta a través del sacrificio de Cristo, y entendamos esto, que muchas veces lo repetimos, pero no se nos queda en nuestra cabeza, que es el Dios Todopoderoso, ese Dios invisible, creador y señor de todas las cosas, que entendiendo que no había otra manera de hacer las cosas, porque así lo ha creado Él, se hace hombre, se limita. Pablo en Filipenses 2 nos habla de esa limitación que baja a esta tierra, que cubre su gloria y que Él mismo es el que hace la obra para que nosotros volvamos a poder tener una relación íntima y personal con Él. Esa es la forma que Dios trabaja. Pero aún el pecado, fijaos lo que dice 1 de Pedro 1:20. Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¡Ja! ¡Cuidado! No pensemos que el pecado hizo improvisar a Dios en cuanto a su plan y su propósito. No, el pecado estaba dentro del conocimiento de Dios. Sabía Dios que cuando nos crease, con las capacidades que nos ha creado, nosotros en el libre albedrío íbamos a tomar la decisión de decir, no queremos seguir por este camino. Y Dios tenía varias soluciones, pero dos importantes. Una, le sigo creando y busco la forma de seguir glorificándome a través de ellos, o no los creo. Y tomó la decisión más dura, porque implicaba un gran esfuerzo para Él, un gran sacrificio. Y ahí tenemos el sentido del Dios Trino, para que podamos tener una relación íntima y personal con Él. Pero no le pilló de sorpresa. Ya estaba planeado antes de la fundación del mundo. Ya estaba organizado, ya estaba marcado, ya estaba en su objetivo, en la manera y la forma que iba a hacer las cosas para que todo pudiera seguir dándole gloria a Él. Y por eso Pablo en Colosenses 1, ya hace tiempo que lo hemos estudiado, nos está hablando de ese Jesús, el Dios Todopoderoso, que es la imagen de ese Dios invisible, que manifiesta su carácter, que manifiesta sus atributos, que manifiesta la esencia de lo que Dios es. Ese Dios que no podemos ver nos muestra cómo podemos conocer al Dios Padre, cómo podemos conocer su amor, su sabiduría, su soberanía, su misericordia, su paciencia. ¿Cómo podemos conocerle totalmente? Porque Cristo es la expresión exacta de su naturaleza. Él es la imagen, esa imagen del Dios Todopoderoso que podemos palpar. Pero curiosamente, también es la imagen de ese de ese hombre perfecto. Ese hombre y esa mujer que fueron creados sin pecado, que representaban
sin fisuras, la imagen y semejanza de Dios. Y ahí, en la esencia de Cristo, podemos contemplar la realidad de lo que es el ser humano. De qué manera se cumple en Cristo ese plan que Dios tenía en Edén antes del que el pecado entrase en el mundo. Y ahí Cristo es, por eso decimos que tiene esas dos naturalezas, es verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios no podía morir. Dios no puede morir. Es la esencia de la vida. Pero se tenía que hacer hombre. Pero también para redimir al hombre. Para redimir al ser humano. Somos tan privilegiados, creados a la imagen y semejanza de Dios. Pero doble privilegio tenemos cuando hemos sido redimidos, cambiados. ¿Veis la expresión que utiliza muchas veces Pablo? Somos nueva criatura en Cristo. Dios nos creó, nosotros la fastidiamos, pero Dios seguía con su plan. No, cuidado. Yo sabía que tú la ibas a fastidiar. Eso es como los padres con los hijos. Sabemos que nos van a fallar, pero los seguimos queriendo, ¿verdad? Y seguimos ayudándoles, trabajando con ellos y llevándoles por ese camino que entendemos que es lo mejor para ellos. Pues fijaros que nosotros, con todos nuestros defectos, sabemos hacer cosas tan buenas, cuánto ese Dios todopoderoso, que no falla, puede hacer grandes maravillas en estas creaciones que Él mismo ha hecho. Semejanza de Cristo. Por eso, fijaos que Pablo en 2 de Corintios 3:18 nos está hablando que nosotros en esta nueva vida que tenemos en Cristo tenemos un objetivo, un plan, un propósito, sin olvidarnos de que ese objetivo es dar la gloria a Dios. Pero para dar la gloria a Dios tenemos que parecernos a ese hombre perfecto, a esa imagen y semejanza. Por eso nos dice que nosotros estamos predestinados a ser hechos con la imagen de Cristo, porque tenemos que representarle a Él, y a la medida que estamos representándole a Él, estaremos dando verdaderamente gloria a Dios por esa imagen y semejanza que ha sido nuevamente restaurada a través del sacrificio de Cristo. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu. Fijaos de qué manera Pablo nos está manifestando que, oyes, nosotros tenemos la gran capacidad de ver la gloria de Dios, de ver a cara a ese Dios todopoderoso y no pasar como el pueblo de Israel, cuando veía el rostro de Moisés que se difuminaba esa gloria de Dios después de haber tenido ese encuentro personal con Dios. Nosotros tenemos la capacidad de presentarnos cara a cara con Dios en la persona de Cristo, pero tenemos la capacidad de presentarnos cara a cara con Dios, verle en rostro. Y tenemos la capacidad no solo de contemplar como en un espejo lo que es Dios, sino de contemplarnos nosotros ante ese espejo para ver lo que glorifica y no glorifica a Dios. Porque nosotros, cuando nos miremos en el espejo, no solo tenemos que ver este rostro físico. En este rostro se tiene que manifestar la esencia y el carácter de Cristo en mi vida. Porque cuando la esencia del carácter de Cristo se manifiesta en mí, cuando la gloria de Dios se manifiesta en mí, es entonces que yo puedo glorificar a Dios. Y ese es un proceso de transformación, como muchas veces estamos diciendo, cuando vamos transformándonos a la imagen de Cristo. Y es un paso que el Espíritu Santo va realizando en nuestra vida. Ni siquiera nosotros tenemos la capacidad por nuestras propias fuerzas
de hacer esa transformación en nuestra vida. Es cuando dejamos que el Espíritu Santo realmente haga esa obra. Pero cuidado, no nos engañemos, ¿vale? Dios no te necesita. Y esto lo tenemos que tener claro. Estamos hablando de que damos la gloria a Dios, pero parece como que dar la gloria a Dios implica que nosotros podemos afectar la esencia de Dios, lo que es o deja de ser Dios. Y no es así. Pablo, cuando está hablando en Hechos 17, como mencionábamos antes, y mostrando a ese Dios, al Dios desconocido, dice: no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y alimento y todas las cosas. Ese Dios que se ha acercado, no penséis que necesita tu gloria. Se ha dignado a que realmente podamos glorificarle, pero no necesita tu gloria, porque la esencia de Dios no depende de si le damos o no le damos gloria. El momento que no le demos gloria, ¿deja de ser Dios? ¿O pierde la esencia en algún sentido? Nuestra forma de dar la gloria a Dios ni quita ni pone nada a lo que es Dios. Por lo tanto, no te necesita, no me necesita, no necesita a nadie, porque Él tiene la gloria en sí mismo. Lo que nosotros estamos haciendo es transmitir esa gloria en cada una de las cosas que hacemos, que vivimos. Pero tengamos cuidado, porque nosotros como creyentes muchas veces nos sentimos como imprescindibles en esa obra que Dios está haciendo a través de nosotros. Porque obviamente hay que reconocer que Dios lo hace a través de nosotros, ¿vale? Pero no necesita tu salvación, no necesita mi salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, pero porque en su amor, en su misericordia, en su esencia como es, quiere que el ser humano que Él ha creado a su imagen y semejanza vuelva a retomar, a tomar esa imagen, pero no porque Él lo necesite, sino porque nosotros lo necesitamos. Cuidado, no podemos añadir nada a Dios. No necesita tu adoración. Tenemos el gran privilegio esta mañana de venir aquí, de reconocer a Dios y de adorarle, ¿vale? Pero no porque esto le haga más o menos a Dios, sino porque lo necesitamos nosotros. Cuidado. Tenemos la gran capacidad de conocer a Dios, como decía antes, de hablar de Dios, de alabar a Dios, de adorar a Dios, de cantar sus maravillas, y eso le glorifica a Dios, pero no lo necesita. Porque cuando nosotros no existíamos, Dios seguía teniendo la misma gloria. Antes de que te creara, a ti y a mí, de que creara al ser humano, Dios seguía teniendo gloria. No necesita nuestra adoración. No necesita nuestra ayuda para convertir a las personas. Es Él. ¿Recordáis el pasaje en Ezequiel 36? Es Él el que hace el cambio en la vida de las personas. Nosotros podemos proclamar a Cristo, podemos transmitir lo que Dios y Cristo ha hecho en nuestra vida, pero no tenemos la capacidad de meter la mano en el corazón de la persona y hacer un cambio en su corazón. No. Pero Dios tampoco te necesita, porque aunque tú no prediques, aunque tú no hables de Cristo, aunque tú no hagas la obra, Dios sigue hablando a través de la creación. Y hay hombres y mujeres que se acercan a Cristo solo por la evidencia de su creación. No te necesita. Nos ha dado el privilegio de poder proclamar a Cristo, pero no nos necesita. Y no nos necesita para edificar su iglesia. Dios puede seguir edificando su iglesia. Le dice a Pedro: sobre esta roca, yo, dice Cristo, yo edificaré mi iglesia. Y es Cristo el que edifica su iglesia. Y es Cristo el que es la cabeza de la iglesia, el que organiza y controla. Es el que da dones, derrama dones, el que da ministerios. Y si alguno
sea creyente o no creyente, esté de una manera o de otra, tenga una responsabilidad de otra, sea un líder o no sea líder, si alguno pretendemos hacer otra cosa diferente y ponernos en el lugar que a Cristo le corresponde, vamos a caer estrepitosamente. Porque Dios no nos necesita a ninguno para hacer su obra. Dios no es un pobre que requiere nuestra limosna de amor y de servicio. Dios no es un ser que depende de si le creo o no le creo. Dios no es más o menos si vengo o no vengo a una reunión, o si hablo o no hablo de Él. Dios es lo que es en sí mismo y no necesita a nadie. Sin embargo, nos ha dado el gran privilegio de poder participar con Él en sus planes. ¡Qué maravilla! Con nuestras limitaciones, con nuestros pecados, con nuestras debilidades, con lo que somos cada uno de nosotros, Dios nos utiliza a ti y a mí para cumplir su plan en esa tierra. Por lo tanto, estamos aquí para reflejar la imagen de Dios, para glorificarle. Por ello, te invito, no solo en esta mañana, sino a lo largo de la semana, te invito a que te mires al espejo, ¿vale? Y cuando te mires al espejo, piensa, dedica un tiempo en pensar qué es lo que ves. No solo las arrugas que van surgiendo por los años, los cambios en el físico, que como el vino, algunos con la edad mejoramos, sino mira a ver si lo que ves ahí realmente está reflejando la imagen de Cristo. ¿Qué es lo que tienes que cambiar en tu vida? ¿Qué actitudes, qué pensamientos, qué hábitos, qué cosas hay en ti que todavía no glorifican a Dios? Porque en definitiva, tú y yo estamos aquí para glorificar a Dios. Con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que somos, con nuestro carácter, con todo lo que hay en nuestra vida. Cuando es filtrado por la imagen de Cristo, entonces eso verdaderamente va a glorificar a Dios. Señor, queremos darte las gracias por cómo nos has creado, a pesar de que te hemos fallado, a pesar de los defectos que día a día vamos marcando en nuestra vida por causa del pecado. Señor, gracias. Gracias porque nos has dado una nueva oportunidad en Cristo Jesús, porque Él ha transformado nuestra vida, porque nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús y porque hoy tenemos la gran capacidad de poder glorificarte, reconocerte como el Dios Todopoderoso y reconocer de una manera especial la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias. Ayúdanos a hacer ese cambio en nuestra vida para que la imagen que nosotros estemos transmitiendo a las personas que están a nuestro alrededor no solo puedan ver lo que yo soy como ser humano, sino que puedan ver el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias te damos en Él, en Cristo Jesús. Amén.